El maestro. Si queremos que animación subida ya. Profe, buenas noches, no se ve nada. Ahora sí Ya, se ve. ya, muy bien, excelente. Amigo. Ahora sí se ve. Y ya, aquí sí que un poco vamos a detenernos en la página 84, ¿ya? Estaba viendo, la anterior clase hemos avanzado el uso de los validadores M y NI, ¿eh? Ya sabemos eso. Y antes de eso, aquí hay algo interesante que va a ser muy importante, estimados amigos, conocer cuál es el caso genitivo. ¿Y más que ¿de dónde viene el caso genitivo, estimados amigos? Hoy día, en el caso genitivo estamos hablando directamente, estimados amigos, de posesión. Va a tener mucha similitud, en este caso, a los posesivos, ¿ya? Pero este caso genitivo es muy interesante. Ya, vamos a ver. Ya, mira, fíjense, estimados amigos. Uno de los casos que ha cambiado en estos últimos tiempos con la nueva norma del Ministerio de Educación es el caso genitivo. Pero, ¿cuál es la función? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene el genitivo? Esa es una pregunta muy interesante. Los casos genitivos, ¿ya? A ver, un momento. Puede subir su volumen. Ahora sí. Está un poco lejos, ¿ya? Estimados amigos, el caso genitivo es muy importante en el quechua porque indica posesión de algo, ¿ya? Si queremos ser más claros, estimados amigos, voy a poner un ejemplo aquí para que ustedes puedan ver. Estaba grabando unos videos, ¿ya? Mira, aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos lo que voy a poner. El caso genitivo. Entonces, dos cosas muy importantes cambiaron durante el proceso de estandarización del techo. Uno de ellos es el uso de la Q y de la A. ¿Para qué sirven cada uno de estos? Estos son realmente sufijos, o tal vez podemos decir como morfemas, o recursos que indican, ¿qué cosa? Indican posesión de algo. Pero para que entiendas un poco más, te voy a indicar aquellos que indican que es mío, los pronombres, en este caso, por ejemplo, aquellos que indican los pronombres posesivos. Entonces, ¿cuáles son esos pronombres posesivos que nosotros vamos a encontrar en el quechua? Yo estoy tratando de indicarte el caso o el uso del genitivo solo en situaciones para pronombres posesivos, ¿ya? Por ejemplo, uno de los pronombres posesivos es mío. Luego dices, ¿qué cosa más dices? Luego dices, es tuyo. ¿Cuántas veces hemos dicho? De él. O simplemente alguno dice, es suyo. Ese es suyo, ¿eh? Entonces, cada uno de estos cumple una función de pertenencia. Indican posesión, pertenencia de algo. Entonces, estimados amigos, voy a cambiar el color de hoja para que no se equivoque. Ya, ya está. Miren, estamos aquí. Cuando nosotros hemos hablado, hemos conocido los casos genitivos, exclusivamente aquellos que van a indicar pertenencia, posesión de algo. ¿Ya? Dos cosas muy importantes. Al inicio, cuando nosotros hemos aprendido a utilizar caso genitivo, en el quechua collao se utilizaba dos recursos, la Q y la PA. ¿Y cómo funcionaban esto? Estos funcionaban de la siguiente manera. Decías, ñojas, campa,
paipa. Y seguías todo eso, ñojan chikpa. Y ahora, aquí te ilustro algunas cosas muy interesantes. Que cuando una palabrita terminaba en vocal, como ñoja, ¿ya? Siempre se aumentaba la Q para indicar posesión, que es mío, ñoja. Y cuando una palabrita terminaba en consonante como ham, ¿ya? Mira, como ham, ¿qué hacíamos? Simplemente se le agregaba el PA. Entonces, hasta el momento todos conocíamos esta regla. También en el caso del pai, lo mismo pasaba. Ñuhanchi, también pasaba. Entonces, estimados amigos, mira, Hampa decía, ¿sí? ¿Qué más decía? Paipa, también decía. Ñuhanchikpa, también utiliza. Entonces, con el proceso de estandarización, estimados amigos, que estamos viviendo o que estamos experimentando en estos últimos tiempos con el Ministerio de Educación, la regla ha cambiado. ¿Cuál es la regla que cambió? Es el uso de la P en vez de la P. ¿Ya? Y te voy a indicar aquí. Según la estandarización, ha cambiado. ¿Ya? ¿Qué ha cambiado? Uso de la, entre comillas, mayúscula P en vez de la Q. Entonces, esta es una de las reglas muy importantes que debes tener en cuenta. Solo en caso de los posesivos. Solo en ese caso. Por ejemplo, si tú decías ñuja, ahora va a decir ñuja, con una P. Por ejemplo, tú decías aquí, algo, ¿ya? O más tarde tenemos que ver con animales, ¿ya? Por ejemplo, decías, aquí decías, ¿ya? Algo me llega. Y ahora el ministerio antes ya no vas a utilizar la Q, sino la P. Por ejemplo, vas a decir, misir, ya no misir, ahora va a decir misir. Ahora ya no vas a decir, pues, en este caso, waka, no vas a decir waka. Estas son las reglas que se han modificado con el proceso de estandarización del pecho. ¿Me entiendes? Pero aquí viene, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Una de las razones que tú tienes que entender es que cuando tú utilizas, por ejemplo, aquí, utilizas la Q, este vendría a ser un nominalizador. Entonces, para evitar confusiones, ¿qué han hecho? Han cambiado esa regla y ahora utilizan la P. Pero esto, estimados amigos, está referido en cuanto a escritura. O algo pero en la escritura debes tener muchísimo cuidado, estimado amigo, porque este caso de estandarización está mal. ¿Me entiendes? Entonces, estimados amigos, el caso genitivo que estoy dando aquí, que estoy enseñando, va a ser un recurso muy importante. Porque este caso genitivo no solo cumple la función, como digo, posesivo, ¿ya? Y va a ser un elemento que le da veracidad, en algunos casos cumple la función de darle intensidad a una expresión. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, esta sería pues la mayor, o en este caso, el concepto más claro del caso genitivo. Siempre estos indican posesión. Ahora, ¿cuándo utilizo la PA y cuándo utilizo la P? Simple, dos cosas. Utilizamos cuando una palabra termina en consonante y en vocal. Si te has dado cuenta, en estos tres últimos terminan en vocal. Algo, misi, wak. Estos terminan en vocal. Por consiguiente, solo se agrega la P. Pero si en caso como esta termina en
consonante, agregamos el PH. Esta regla es para el quechua collao, ¿ya? Para el quechua chanca, estimados amigos, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción para el quechua chanca? Para el quechua chanca, la excepción es que utilices solo, ¿cuál? La PEA. ¿Ya? Por eso es que también el quechua chanca es un poco más sencillo, ¿eh? Por ejemplo, si aquí decías ñuhap, en el quechua chanca vas a utilizar y vas a decir ñuhapa. Por ejemplo, si tú decías wakap, en el quechua chanca se utiliza y se dice wakapa. Entonces, son cositas que han cambiado para el quechua. Entonces, estimados amigos, dense cuenta que el quechua va unificándose poco a poco para que se pueda mantener la escritura según el mismo. ¿Me han entendido? Ahora, yo puedo plantear ejemplos. Puedo plantear algún ejemplo. Si yo tengo aquí ñuhap, puedo decir un ejemplo. ñuhap mi chay watir. Ya está. Ahora, después, ñuhap mi chay watir. Esa casi es milla. ¿Ya? Puedes poner, por ejemplo, hampam, puedo poner, jajai, malkir. Ya está. Y voy poniendo. ñuhap mi chay watir, hampam, jajai, malkir. Entonces, con todo esto nos damos cuenta que de esa manera nuestros famosos casos genitivos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Alguien que no haya entendido? A ver. ¿Alguien que no haya entendido? Yo pienso que sí han entendido. ¿Ya? Entonces, el caso de uso frecuente. Adelante, adelante, te escucho, estimado. Disculpe la molestia. ¿Me podría volver a repetir, por favor? Ya, vamos a volver a repetir. Ya. Profe, A ver, disculpe la molestia. no te preocupes, está bien. Mira, estimados amigos. Mira, para todos, para todos, para todos. Recuerden lo siguiente. En el quechua collao, 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 de en sí, pentavocal, por lo que se distingue en Cusco, existe un caso genitivo, que es exclusivamente para indicar posesión de algo. Pero esto más está aplicado en la pertenencia, en pronombre personal, es decir, mío, tuyo. Es de mí, es de ti, es de tu papá, es de tu hermana, siempre es. Entonces, en el quechua pentavocálico, sigue utilizándose la Q y la PA, dos recursos. La Q para todos los sustantivos que terminan en vocal y la PA para todos aquellos que terminan en consonante. Teniendo en cuenta esto, el Ministerio, por cuestiones de ambigüedad, ¿ya? Porque esta Q también cumple la función de nominalizador. ¿Cómo cumple la función de nominalizador? Bien, antes, o tú decías, por ejemplo, Taki, vamos aquí, ya decíamos, ¿cómo cumple la función de nominalizador? Taki, que era cantar, y luego te dije, Takina, Takina, el cancionero, y Taki era, ¿qué? El cantante. Entonces, aquí había un problema, pues. Cuando tú te encuentras con una palabra con la Q al final, te dabas cuenta y decías, ¿pero por qué? ¿Cuál habrá sido el problema? Para evitar este tipo de confusiones, estimados amigos, es que con la nueva estandarización ha cambiado. El uso de la P, ¿ya? En vez de la Q. Una manera ñoja, dicho, no hace ñoja con una P al final. ¿Me entiendes? Ahora, esto se utiliza más en casos de los pronombres. Ñuja termina en A y la aumenta C. Ñuja. ¿Qué se traduciría al castellano como mío, fíjate, o de mí? Esa es la traducción.
Cuando nos encontramos con ñuqa, su traducción va a ser mío o de mí. Entonces, es una de las traducciones que debemos entender. Por ejemplo, ¿ya? Cuando nos encontramos hampa, hampa se traduce como tuyo o de ti. Hampa. Esa es la traducción. Tuyo o de ti. Por ejemplo, paipa. Paipa se traduciría como suyo o de ella o él. ¿Ya? Entonces, esas son las traducciones, estimados. Ñujanchikpa. Ñujanchikpa tú decías, es nuestro o de nosotros. Ñujanchikpa. Aljuk. Si tú pones aljuk es del perro. Misil. ¿Qué es misil? Está diciendo del gato. Huaca. ¿Qué es huaca? De la vaca. ¿Ya fue? Entonces, estimados amigos, ¿Cómo se estas diría, fueron, profe, disculpe, cómo sería mi cantante? en este caso, ya mira, muy interesante la pregunta, ¿ya? Vuestro compañero dice que quiere decirnos mi cantante. Aquí hay algo interesante que tienen que entender. No se equivoquen con el sufijo posesivo. El sufijo posesivo es muy distinto al caso genitivo. Mi cantante. No estamos hablando de mío, sino estoy hablando de mi cantante. Entonces, para esta situación utilizas la Y. ¿Cómo se dice cantante? Takir. Y para decir mi, le aumento una Y. Pero como termina en consonante, le agrego mi y le agrego Y. ¿Ya me están entendiendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Fíjate. Mi cantante. Vamos a desglosar primero. ¿Ya? Pongamos aquí. Cantante. ¿Cómo se dice cantante en quechua? Se dice takir. Por eso, aquí se utiliza la Q cuando se trata de profesional o personas que se realizan una acción. ¿Ya? Ahora, taki es cantar. Y el sufijo posesivo mi se traduce como y. Ahora, yo quiero unir estos dos recursos, pero me doy cuenta de algo sencillo, que taki termina en Q. Por consiguiente, yo tengo que agregar el auxiliar mi. Entonces, mi oración o mi expresión aquí sería de la siguiente manera. Pongo taqui, ¿ya? Y pongo la Q, que ya se convierte en raíz. Le agrego el auxiliar ni. Y recién después de agregar el auxiliar ni, voy a agregar la Y de por sí, que vendría a ser taquishni, que se traduce como mi canta. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Aquí abajo solo estamos hablando que es de ti, de mí. Pero ojo, estimados amigos, el caso genitivo, ¿ya? Te voy a poner un entre comillas, suele estar, ¿ya? Acompañado de qué? De la preposición de. Es una de las características. En la mayoría de los casos, estimados, vas a encontrar que siempre va a estar acompañado de la preposición, entre comillas, que te pongo, la preposición de. Entonces, eso debes tener en cuenta, porque si no, te vas a equivocar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo pongo aquí, por ejemplo, estamos diciendo ñuja, de mí, hampa, de ti, paipa, de ella o de él. Estamos entendiendo. ¿Cierto? Ñujanchikpa, de nosotros. Algo, del perro. Minsip, del gato. Huaca, de la vaca. ¿Me entiendes?
Entonces, hay cosas que tienen que conocer, ¿ya? Ahora sí creo que me han entendido, ¿no es cierto? Aria, chachi. Ya, Ariya muy chachi. Imagínate. excelente. Entonces, ustedes ahora pueden poner sus oraciones. Por ejemplo, ¿ya? Pones chay, huaseja, mira, mamay, pa. Y pongo mi, mamay, pam. Ese es. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, puedo poner chay, huaraja, ñujap, mi. Es mi. Sé que a muchos les va a chocar esta idea de poner este tipo de expresiones porque más está referido a Quechua y es cierto, ¿ya? Más está orientado todo lo que es el proceso de estandarización del quechua desde el ministerio, está orientado o se ha ligado mucho a Quechua, debido a que la mayoría de los especialistas que trabajan en el ministerio también son hablantes de Quechua. Entonces, esto se ha, pues en este caso, se ha visto desde el ministerio. Hace años la Academia Mayor de la Lengua Quechua ha ido en contra de esto, pero es un problema. ¿Me entienden, no? Che, debo quiero encontrar un día en qué caso genitivo es. ¿Ya? Con eso creo que terminamos esta primera parte del uso del caso genitivo. Espero que hayan aprendido, espero que hayan entendido un poco más cómo está estructurado el quechua en estos últimos tiempos. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguien quiere hablar, creo, por aquí? Vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano o no? Buenas noches, disculpe, otra pequeña consulta. Tengo una duda que quería consultarle, referente a los saludos o Ujú. o a las preguntas. ¿Podría enseñarnos, por favor, en el desglose? Ah, ya, ¿quiere usted las preguntas de buenos días, buenas noches, no? Ajá, por favor, en el desglose, o en Mm, los saludos, o también en las interrogaciones de preguntas. Ya vienen las preguntas, ya como quien dice, hechas, ya listas para aprender. Ya, no se preocupe. Mira, más adelante el curso está planificado para utilizar los pronombres interrogativos. Ahí es donde vamos a aprender. Cuando yo digo, por ejemplo, pita y anda y, por ejemplo, les voy a explicar de dónde viene pima, está pipa, Ajá, piwan. Eso vamos a avanzar. ¿Eso sabes dónde está planificado? Desde el segundo, tercer y cuarto libro. Son todos los interrogativos, todos los sufijos. Y te vas a dar cuenta que nos va a permitir aprender a preguntar y responder. ¿Ya? gracias, profe, gracias. Preocupe, vamos a llegar. Esto que estamos haciendo es simplemente la base de todo lo que vamos a hacer. Más adelante, el problema está en la chicanqui. No van a escuchar. Eso tenemos que aprender. Estamos entrando en la base porque esto es básico, ¿ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, miren, aquí tenemos un poco más de descripción. Dice, se usa PA con nombres y pronombres. Ñojapa, mío. Jampa, tuyo. Se usa la Q o la P en ciertos contextos dialectales para decir paipa, alpun, huasip, punco. Por ejemplo, huasip, la puerta de Quitla. ¿Te das cuenta? Paipa de él, alpun, su perro. ¿Me entiendes? Ahora, una de las cosas también que les puedo explicar aquí es que aquí en la zona donde yo vivo, estamos en Uripa, uno de las cosas que me dice es que la mayoría de las personas suelen comunicarse con doble voz. Como, por ejemplo, aquí voy a poner mío, mi, perro. ¿Ya? Vas a escuchar de manera frecuente, mío, mi perro. ¿Ya? Entonces, es un tema muy interesante que vamos a encontrar. ¿Ya? Estimados amigos, muy bien. Por ejemplo, aquí también tenemos un caso, por ejemplo, sin sufijo genitivo. Vamos a ver, ¿ya? ¿Ya? Wasi, la marcha de la llama, ¿eh? Punco, de la puerta. Rumi, ¿ya?
de la piedra. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, dice, Wasi Punko, de las casas. Llama Chapchekin, la pata de la llamita. Punko Puchanan, el cerrojo de la puerta. ¿Qué más? Rumi Pachan, debajo de la piedra. Puerta de pues, ¿ya? De la Piedra, Yachachi. ya. Y tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú puedes escribir así? Claro, por ejemplo, vamos a poner aquí algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Qué ponemos? Prendas de vestir. Por ejemplo, ¿cuáles son las prendas de vestir que podemos utilizar? Utilizo, por ejemplo, unco, ¿ya? Que viene a ser polo o túnica. Kusma, y matas kusma kama, viene a ser camisa. Por ejemplo, wara encontramos como pantalón. Wali como falda. ¿Ya? Encuentras ucupacha, y mata ucupacha kama. Ojo pacha. Ropa interior. ¿Ya? Mira, fíjate. ¿Qué más encontramos? Chuspa, y mata chuspa. Profe, Bolso. No sé. Ya, mira. Con estas prendas podemos trabajar. profe, ¿Ya? Sí, adelante. profe, ojo pacha es igual calzoncillo cuando es varón y truza cuando es mujer, ¿es lo mismo? Sí, no hay otros nombres. ¿Ya? Ya, profe, Entonces, gracias. ajá, es que en el caso del quechua es muy genérico en cuanto a prendas, porque no todos tenían prendas anteriormente, por ejemplo, camisa, pantalón, falda, eran de manera genérica. Una túnica, por ejemplo, su unco. Se decía, no está tu unco, la túnica de lino. Pero estos ya son algunos nombres ya acuñados durante esos tiempos. Ya, por ejemplo, encuentras ahí Kusutka, en la Kusutka Kama, Ojota, ¿ya? Ojota. Entonces, estimados amigos, mira, con todo esto que estamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero decir, en este caso, su polo, ¿ya? Por ejemplo, su polo de María. Es un ejemplo nomás. Entonces, siempre voy de atrás hacia el final. María, pa, un, con. Y siempre decir, muchas veces el quechua siempre va a funcionar cumpliendo una estructura. ¿Y cuál es esa estructura que podría cumplir? De atrás hacia adelante. Por ejemplo, aquí ya tengo tu polo de María. Pongo el nombre, María, ¿ya? Y pongo María, ¿qué cosa? Polo, un. Y si tienes un poco de dificultad con la P, de frente pones María Pa, un. Cualquiera de estas dos expresiones puede considerarse válida o es válida, pero siempre teniendo en cuenta de atrás hacia adelante. ¿Ya? Aquí está bien. La regla siempre va a ser de atrás hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ojo, pero estos que estamos viendo son los que indican posesión, pertenencia de algo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, estimado. ¿Entendido? Me han entendido, ¿cierto? Ya tengo un ejemplo. Mira, vamos a poner. Túnica es igual que vestido. Podría ser un cubo o túnica. Un cubo, por ejemplo, algunos lo llamaban como túnica. ¿Ya? En algunos lugares varía, pues, en este caso, túnica. Por ejemplo, estimados, aparte de hablar de túnica, yo veía que, por ejemplo, Cusma, en la sierra no existe tanto la Cusma. ¿De dónde sale la Cusma? Sale de la selva. Y según el ministerio nos dice lo siguiente: si usted está hablando quechua y se da cuenta que en la variedad que habla usted no encuentra terminología, no encuentra vocabulario, puedes hacer préstamo lingüístico de otra variedad.
Y si ya no hay préstamo lingüístico de otra variedad, no encuentras, entonces lo único que te quieres es hacer un préstamo del castellano. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el uncu es más un término de la selva, es más se lo utiliza. ¿Dónde está uncu? ¿Ya? Entonces, utilizamos. ¿Entendés? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a poner algunos ejemplos más para que entiendan. Por ejemplo, Gracias, yo puedo profesor. decir, ya, muy bien. Yo puedo decir, por ejemplo, ya, aquí, el polo, o si no, por ejemplo, puedo decir la hojota de Juana. Mira, fíjate, la hojota de Juana. Estoy poniendo una persona. Y siempre de atrás hacia adelante. ¿Cómo sería? Juana. Juana pongo y la aumento. Juana, ¿qué cosa? Puso. Ya está. Juana puso. Estoy diciendo la hojota de. Profesor Rolly, buenas noches. Buenas noches, adelante, te escucho. A ver, ¿cómo tendría que decir, por ejemplo, en quechua su computadora de María? Mira, dos cosas. Su computadora de María. Yo te voy a decirle claro las cosas, ¿ya? Cuando nosotros queremos hacer uso, queremos prestarnos lingüísticamente una palabra, o muchas personas hablan quechua, ¿qué han hecho? Le han puesto un nombre a todo, le han puesto hasta el avión un nombre. Uno de los amigos le han puesto, lica, le han puesto al internet, a las redes. O sea, seamos realistas, no todos los términos van a tener pues préstamo lingüístico. O digo, no van a tener una traducción literal, por ejemplo. Ni en el castellano mismo tenemos una traducción de internet al castellano. Si no internet siempre son y peor, pues aún que tú traduzcas internet al quechua, no existe. Entonces, aquí pasa lo mismo. Préstamo lingüístico. Primero, empieza de atrás. ¿Qué dice? María Pa, ¿qué cosa? Dos cosas. Puedes poner computa. Algunos dicen que podemos poner la U. Computadora, puede ser. O simplemente puedes poner Mariapa. A ver, vamos a poner ya. Computadora. O simplemente pones Mariapa computadora Ninja. Ya está. Y tengo dos opciones. Y en este caso, cuando hablamos de préstamos lingüísticos, ¿qué hacemos? Siempre tenemos dos opciones. Uno, que el posesivo que estamos poniendo aquí, la N, puedas agregarle de frente a la computadora. O simplemente, si usted desea mantener la palabra original como aquí en la computadora, le puedes agregar el auxiliar nisja, que es exclusivo para términos o para palabras que son préstamos. ¿No es cierto? El mismo. Entonces, ¿cuándo utilizo el mismo? Cuando ya no puedo encontrar una palabra que se traduzca al quechua, ya no encuentro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso utilizo. Profe, Sí, adelante, ¿alguien más que quiere preguntar? sí, ¿me puede explicar lo de Niscan, por favor? Ya, para todos, estimados amigos, aquí ponemos entre asterisco, ¿qué cosa? Nisja, ¿ya? Es un recurso auxiliar de uso exclusivo, ¿para qué? Para referirse a términos que no tienen traducción al quechua. Fíjate eso. Cuando tú no encuentras una palabra que tiene traducción al quechua,
y quieres como sea convertido al quechua, simplemente le agregas nisca. Por ejemplo, yo veía a mis amigos y me decían, celular. ¿Y cómo digo celular en quechua? Es una de las preguntas clásicas. Simplemente pongo y digo, celular, nisca. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de algo que se denomina celular. Normalmente, literalmente estaría diciendo aquí, lo que se denomina celular. Eso literalmente estoy diciendo. ¿Ya? O simplemente aquí también puedes poner, por ejemplo, tablet. No hay tablet en quechua. Entonces yo digo, tablet, nishata, apa, muy. ¿Qué estoy diciendo? En castellano, profesor, y me digo más que hay. Trae, Tabla. ¿ya? Lo que, mira, literalmente, lo que se denomina tablet. O simplemente en castellano, trae la tablet. ¿Me entiendes? O sea, para eso sirve, estimados amigos, en MISA, para referirnos a términos que no tienen una traducción directa al quechua. Ya por eso se usa MISA. ¿Me entienden? ¿Ya? Tengo conocimiento ahí. ¿Algo más? No creo. Profesor Rolly, hay una duda. ¿Cuál es la diferencia entre Niscan y Nisca? Un validador. ¿Ya? Computadora Ya, o sea, Niscan. claro, porque usted ha escrito primero computadora Nisca, ¿no? El otro y después celular Nisca, ¿no? Y entonces, ¿es lo mismo? Va a depender mucho si usted utiliza validador o no utiliza validador. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero utilizar validador, puedo poner aquí celular Niscan, ¿ya? Cinchita Rupari, ya está. Celular está linda mucho. Mira, celular Niscan, cinchita Rupari. ¿Y qué estoy utilizando? Solo estoy utilizando un validador. ¿Qué hemos avanzado? El validador solo le da fuerza, validez, le da veracidad, intensidad a un escrito. Al final, literalmente significa lo mismo, solo que el otro, por ejemplo, si yo pondría celular, ya, mira, fíjate, Nisha, Cinchita, Rupari, ¿cuál es la diferencia? Solo la intensidad. Celular Nisha, Rupari, el celular, el celular calienta mucho. Y en otro caso, celular Niscan. Ah, lo que se denomina celular, estoy dando, ya. Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, porque es un aspecto muy importante. ¿Ya? ¿Algo más? No creo. Ahora sí, ya hemos terminado esta parte donde estamos aprendiendo un poco más. Aquí están algunos ejercicios. Ya trabajan ustedes. Indipa Kanchaining. Sarapa, ¿qué cosa? Subahning. Con copas, ¿qué cosa? Van poniendo lo que pertenece. ¿Entendido? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? No creo que haya. Luego hemos avanzado el posesivo, estimados amigos, en primera persona. Alfoy, Nichi, Taruca y Contorni, Uripi, Atogni, Pichinqui, Puchi, Huaca y Afuy. Ya hemos avanzado. Expresiones interrogativas con posesivo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? La pregunta, lo que hemos avanzado, el Iki también en la anterior clase, ¿eh? El Ni y el Iki. Hemos avanzado ya todo, pero hasta aquí hemos avanzado en la anterior clase. Entonces, estoy seguro que han avanzado ya vuestra ficha, porque es necesario que ustedes también practiquen. Ya, esto también hemos avanzado. A ver, vamos a ver. Esto también se ha avanzado. A ver. Por ejemplo, estimados amigos, esta es la segunda persona. Aquí un ejercicio muy interesante. Dice, un kutunik. ¿Cuál es la opción correcta?
Un cuiqui, un cuini, un cuicuna. ¿Cuál sería la opción correcta? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, nos alineamos. En segunda persona, posesivo. Letra A. La letra A, ¿no es cierto? Un Ah, cuiqui. ¿Se recuerdan los posesivos o no? Mira, les voy a hacer un recordatorio de los posesivos. Tenemos dos posesivos que hemos trabajado. Amigos. Posesivos. Primero hemos trabajado la Y, ¿ya? La Y para decir mi. Y luego hemos trabajado el famoso iki para decir tú. Son los dos posesivos que hasta el momento hemos trabajado. Y aquí hemos agregado el auxiliar. ¿Qué auxiliar? El auxiliar, entre comillas, ni exclusivo para los que terminan en consonante. ¿Y cómo trabajaste esto? De la siguiente manera. De un momento, ¿ya? ¿Cómo hemos trabajado? Mire, estimados amigos, durante semanas, viendo esto de la siguiente manera. Por ejemplo, con la Y, ponías misi. ¿Qué es misi? Mi gata. Ya está. Ahora, si te encontrabas con una palabra que terminaba en consonante como kuntus, tenías que agregar la ni y la y. Aquí está. Kunturni. Imagínate que yo quiero un cóndor. Mi. Cóndor. O sea, aquí hay algo que hemos trabajado. Primero hemos agregado solo la y, en el segundo también, pero hay algo muy interesante que hemos visto, que hemos agregado el auxiliar ni como recurso complementario, porque juntos termina en consonante. Eso hemos visto esta semana, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya está. Igualito hemos hecho con el i. Por ejemplo, con el i hemos trabajado misi igualito. Misi. Y le aumentamos misi para decir tu gato. Ahora, también agregaba a cóndor, contur. Como termina en consonante, le agregas el ni y recién el posesivo. Tu, con, to. Mira, fíjate. Aquí hemos agregado, estimados amigos, misich. ¿Ya? No misich, sino misich. Igual que kuntur, iki. Pero en este caso, en kuntur hemos agregado el auxiliar ni, porque también hemos avanzado, porque aquí legalmente terminaba en consonante. Ya está. Tu, con. Ya tienen amigos. Entonces, así hemos avanzado, hemos estado avanzando durante este. ¿Ya? Entonces, ¿qué te estoy haciendo? Solo estoy haciendo un recordatorio de nuestro libro. Aquí está lo que hemos trabajado. ¿Ya? Estamos en la página 92. ¿Ya? 92. Ahora sí, tenemos aquí algo más, estimados amigos. Tenemos los enseres de la casa. ¿Ya? ¿Para qué estoy poniendo enseres de la casa o algunos espacios de la casa? Porque el siguiente tema va a estar referido exclusivamente a utilizar este tipo de vocabulario. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los enseres de la casa? Me dejan con la Cancumari y la gran pregunta. ¿Cuáles serán los enseres de la casa? Aquí tenemos, mira. ¿Ya? Huachi, casa. Punku, puerta. Tupa o jampara es mesa. Puku, plato. Puñuna, cahuito, cama, catre, concha, tulpa, fogón, rumaraí, ventana. A este lado tenemos otro. Tiana, silla, sauna, almohada, ropero, pirgua, manca, olla, sábana, llampuna y mortero, mosca. O musca, decimos en Cusco, ¿eh? Entonces, mira, ya tenemos esto. Ahora, lo que necesitamos nosotros, estimados, es lo siguiente. Nos dice que ahora el tema con el que vamos a trabajar es el posesivo en tercera persona. ¿Y cuál es ese posesivo en tercera persona? El posesivo en tercera persona, estimados amigos, es la en. Pero te voy a explicar aquí uno por uno. Mira, estamos aquí ya.
Te explico. Cuando nosotros queremos hablar de los posesivos en tercera persona, ¿ya? Uno de los recursos fundamentales que vamos a utilizar, un sufijo fundamental, es pues el famoso E. Recuerda esto, estimado amigo. Esta N que estamos poniendo, esto es solo para sustantivos. No te equivoques con verbos. Esta N es exclusivamente de uso para sustantivos. ¿Me está entendiendo? Y se traduce al castellano como su. Aquí está. ¿Ya? Cuando tú encuentres la N, entonces estás hablando de un caso posesivo, su. Ya está. Ahora, ¿cómo puedo plantear algunos ejemplos aquí, algunos ejercicios? Sencillo, pones un animal y le agregas una N. Por ejemplo, pongo mi gallina. ¿Cómo se llama mi gallina? Se llama Walpa. Walpa. Y le pongo Walpa. Walpa es gallina. ¿Ya? Y aquí. Walpan. ¿Qué es Walpan? Su gallina. Ya está. Creo que no es difícil esto, ¿eh? Estamos siguiendo la misma didáctica de los anteriores, donde hemos visto el uso de qué, ¿ya? De sufijos. Aquí el único sufijo que se está utilizando es la N, Walpan, que trata de cambiar la traducción para decir su gallo. ¿Me entiendes? Ya está. Ahora sí ya tenemos el Walpan. Entonces, la tercera persona, ¿ya? Igualito aquí. Se puede utilizar un auxiliar. Por ejemplo, tú pones kuntur. Kuntur es contra. ¿Y cómo esto se traduce al positivo? Lo mismo, pues. Pones kuntur, le agregas el auxiliar ni y le recién la n. Para decir su con do. Y aquí está, mire, estimados amigos. Kuntur ni, con un rojito al final. Y el ni solo cumple la función de auxiliar. Su, ¿ya? Entonces, podemos decir que este famoso ni es como una cuñita que te va a ayudar a mejorar tu expresión. ¿Alguna duda, preguntas ahí? ¿Cómo sería su ropa de baño? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Ropa? sería de baño? De gallo. De baño, de bañarse. Su ropa de baño. En este caso no hay ropa de baño. No te quiero, no quiero inventar palabras, es decir, por ejemplo, hay alguna papacha. Podría Su ser, ¿eh? short. Su short. Mira, no todas las palabras vas a encontrar en ello. Peor aún, ropa de baño, short, no vas a encontrar. El quechua carece bastante vocabulario nuevo que se va a acuñar. ¿Ya? Entonces, Ahí sería, se utilizaría Nisha. claro, pues en ese caso, Nisham, pues, por ejemplo, short, Nisham, esto, short Nisham. Estaría diciendo su short. ¿Ya? Pero como te digo, no es tanto el uso de este tipo de terminología nueva, no se va a utilizar tanto. Pero de preferencia puedes tener shortness, ¿ya? Puedes utilizar, no hay problema. ¿Ya? Ahora, ropa de baño. Tampoco pues, hay una traducción literal, ¿ya? No hay una traducción literal. Pero la tercera persona siempre va a ser N, ya siempre. Cualquier caso del posesivo siempre va a ser N. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos. El sufijo en quechua indica qué cosa indica posesión de la tercera persona.
Su de él o de ella. Pone su casa, su puerta, su mesa. Ahora, aquí veamos, por ejemplo, en este cuadrito, ¿ya? Es lo mismo que estamos viendo, pero donde está más organizado, ¿eh? Wasi, ¿qué es Wasi? Y le agregas un N. Wasi, su casa. Punku, mira aquí está. Wasi, con rojito voy a poner, para decir su casa. Punkun, ¿qué es Punkun? Su puerta. Tupan, igualito en todos los casos. Hamparan, su mesa. ¿Ya? Saunan, también. Pichanan, también. Ukun, también. Todos terminan con N, porque están indicando pertenencia o posesión. Ahora, tarea, tenemos que agregarle ahí. Para que le pongo, ampara, sauna, romarain, dependiendo qué es lo que es. ¿Entendido o no entendido? Una consulta, su hermano, ¿cómo sería? Dependiendo si es varón o mujer. ¿Cómo sería su hermano? A ver. Varón. Si es varón, pones wow, sin. Que viene a ser su hermano. Y si es mujer, pones Turing. ¿Qué es Turing? Su hermano. En este caso, diferencia. Mujer, arriba la diferencia es varón. Ya está. Wow, sin su hermano. Profe, Sí, profe, ¿habrá un diccionario que nos enseñe los significados, las palabras en quechua, así de lo que nos está enseñando? en casos de diccionario, así como los diccionarios que se utilizan en castellano de significado, sí existe un diccionario que lo ven en la tarea mayor de la lengua quechua de Cusco. Es uno de los más complicados, o de los completos que se podría ver, ¿ya? Recuerden, amigos, Con el los, quechua de Cusco es el más completo y con los todo. términos, con las palabras corregidas. No, pero el quechua de Cusco es pentavocálico, no es para el ministerio, ¿ya? Es el tema. Porque si ¿Usted tú tiene quieres... ese diccionario, profe? ¿Cómo? ¿Usted tiene ese diccionario que nos pueda linkear? La idea sería que lo compren en la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco. Ahí te venden nuevito. Oh, hay que ir hasta el Cusco. Claro, pero es en envío, no hay problema de eso. Voy a preguntar para el día miércoles, a ver si alguien quiere diccionario, entonces les pregunto, entonces ya usted les comunico. ¿Ya? Ya, Pero, profe, gracias. profesor, Fanny, pero ese diccionario de Cusco que dice es pentavocálico. sí, es pentavocálico. Ah, no, del ministerio que... Es que como el ministerio recién está saliendo, no hay todavía diccionarios, no hay materiales. Lo único que yo tengo son mis libros con los que enseño. No sé, después de eso no he conocido otros textos que puedan estar de acuerdo al ministerio. Pero sus libros, profesores, también, muchas gracias. Así gracias a ustedes. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos panning. Aquí me dicen, por ejemplo, ¿por qué aquí dice Turan? Ah, no dice que el ministerio ha cambiado algunas cosas. Uno de ellos es Turing, ¿ya? Y puedes hablar Turan. Panning, también puedes decir Panan, ¿ya? Puedes utilizar la expresión en el habla, pero en la escritura ya no. Es la tercera persona, estimados amigos, y aquí están algunos ejercicios. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí, ya mira, fíjate, una de las cositas que sale aquí son las expresiones interrogativas, ¿ya? ¿Cómo son las expresiones interrogativas en este caso? Las expresiones interrogativas han estado relacionadas bastante con esto. Por Profesor ejemplo, Rolly, ¿sí? Turing sería su hermano, pero sería masculino.
Oh, de la mujer. habría corrección ahí. Ah, Ya está, muchas de gracias. mujer, ¿ya? De mujer. Y la B de varón. Ana es hermana de quién? Hermana del varón, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Y si es, por ejemplo, ñaña, es, en este caso, su hermana de quién? De la mujer. Ya está. De mujer a mujer, es su hermano. ¿Me entiendes? Ya. Eso hay que entender, estimados amigos. ¿Qué más? Muchas veces utilizamos, ¿ya? Un momentito, por favor, ¿eh? Un momentito, denme unos 2 minutitos, unos 2 minutitos. Ya. Mira, veamos aquí. Cuando hablamos de expresiones interrogativas, ¿ya? Suele utilizarse la siguiente expresión. Por ejemplo, yo acá agarro gallinas, ¿sí? Suele unirse eh, con una característica. Por ejemplo, como Waipan Hatun. Y le agrego chu. Waipan Hatun chu. Su gallina es grande. Esa es la pregunta. Waipan Hatun chu. ¿Y cómo podrías decir? Tu respuesta tiene dos opciones. Uno, Ari, y el otro, Manan. Ya está. Y puedo para responder con preguntas cerradas. ¿Me entiendes? Entonces, suele Profe, también utilizarse con... ¿se puede decir su gallina es chiquita? Claro. Puedes poner ahí, por ejemplo, Ari, y mi respuesta sería, ¿cómo? Hatun. Ari Hatumi. Y aquí pongo, Manam. Chui Cham. Ya está. O simplemente Kuchuimi. Kuchuimi. Suele utilizarse también ese tipo de preguntas. Vamos a ir al tema de preguntas en la siguiente clase porque es amplia. Aquí solo te estoy dando un adverbio. Tú puedes hacer con un, por ejemplo, con un verbo. Ya, a ver un momentito. Veamos aquí. Waipan. ¿Qué cosa voy a poner aquí? Puedo poner y decir, Waipan, taquincho. ¿La gallina canta? Tu gallina canta, Waipan, taquincho. Mana. ¿Ya? ¿Cómo se debe presentar? Ari. Y pongo aquí. Taquin, mi. Manam. Y doble negación. Manam, taquin, cho. Aquí está. Puedo poner manam, taquin. Podemos utilizar también ese tipo de respuestas en las preguntas. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos que vamos a ir avanzando más adelante cuando lleguemos a los objetivos, ¿ya? En los pronombres vamos a trabajar todito, de canto. ¿Se han dado cuenta en el libro número 2, estimados amigos? Y en el libro número 2 encontramos todas las preguntitas. Ahí recién van a darse cuenta que todo lo que hemos avanzado ahora, las primeras 15, 16 sesiones, son aspectos básicos que vamos a utilizar. Profe, en lugar de gallina, cuando se refiere a la persona. Puedes poner, no hay problema. Esto ya depende de ustedes. Puedes cambiar. Por ejemplo, en vez de Waipan, puedes poner, por ejemplo, imagínate, hablo de mi mamá, de tu mamá, de la mamá de Juan.
y pongo maman taquinchu. Tu mamá canta, podemos hablar de otras personas. Su mamá canta, ari taquín, manan taquinchu. Pues ya es opcional. Los sustantivos pueden ir cambiando. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, hoy día creo que nos quedamos con esto y tienen aquí algunas actividades que completar. Aquí, mira lo que les estoy dando. Por ejemplo, aquí dice, ukun hatunchu, ari, hatumi, mano, hatunchu, puedes poner, ¿eh? Por ejemplo, saunan sumachu, ari sumahnu, manan sumachu, pues. Y tienes aquí algunos ejemplos para trabajar. Trabajen, por favor, y no se queden mirando nomás. Ya, esa es la tercera persona. Ahí nos quedamos. Trabaja en la página 97. ¿Entendido? Esta es la página 97. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor Rolly, buenas noches. Disculpe la molestia. Profesor, todavía pueden inscribir. Perdón. Claro. Hay Pueden saber, porque mira, el curso falta todavía 6 meses. Es amplio todavía. Recién estamos iniciando el nivel básico. El siguiente va a ser el nivel ya un poco intermedio y ese vamos a estar subiendo más. Entonces, profesor, disculpe, le voy a mandarle su nombre todo completo de mi colega para que le inscriba, por favor. Ya, genial, me manda tu más. Les voy a enviar información. ¿Ya? Muy bien, chicos, con eso nos quedamos. Nos vemos el día miércoles. Chupa con Cama. Profesor. Sí, adelante, te escucho. Quería preguntar, he encontrado en diferentes libros una pregunta que decía Yachachi con Q, otro con